Continuamos haciéndole una gran autopista a Jesús, que al final de los tiempos va a venir a juzgar a vivos y muertos. Estamos viendo cómo el marxismo se infiltró en nuestra iglesia y creó una doctrina de la teología de la liberación que va tomando textos de la escritura, como aquel texto del Éxodo, en donde Moisés, como libertador, suscitado por Dios como un líder, saca a ese pueblo de la esclavitud, de la opresión de ese pueblo de Egipto. Y estamos viendo cómo ellos van torciendo los textos bíblicos y van creando una disputa entre los pobres y los ricos, como lo crea el marxismo, así como te recuerdas la doctrina del marxismo, que decía que el problema era la lucha de clases y que quitando las clases sociales todo se iba a componer. Esa es la utopía, pero lo van a hacer ellos con armas, lo van a hacer matando, queriendo destronar a Dios. Recuerda que el marxismo lo que quiere es destronar a Dios del mundo, y la masonería también destruir a la iglesia, que son los obstáculos que le van impidiendo que ellos vayan liderando en todo el mundo. Irónicamente, estas personas hablan de liberación, sin embargo, ellos son los que necesitan ser liberados de sus pasiones carnales, de sus extravíos, de sus fanatismos políticos y de todos esos perjuicios ingenuos y tontos. Ellos van luchando por una liberación puramente humana, puramente superficial, y no profundizan en la verdadera raíz del mal, y en vano hablan y escriben tan sofisticadamente. Ellos piensan y hacen disertaciones tan bonitas y van defendiendo causas tan nobles como la opción preferencial por los pobres, pero qué lástima que hayan dejado de lado a Dios, que es la fuente de vida, la fuente de verdad y la fuente de la justicia. El apóstol San Pablo nos dice: la sabiduría de este mundo ante Dios no es más que tonterías. Te recuerda que el marxismo, tomando las enseñanzas de Hegel y de Kant, Marx puso esa filosofía, y con eso cambió la mentalidad primeramente de Europa, y el mundo se fraccionó, hermano, con esa utopía de ellos de crear un mundo sin Dios, un mundo donde no hubiera lucha de clases sociales. Ellos lo hacen a través de las armas y no lo quieren hacer, no quieren instaurar el reino de Dios, pero como Jesús nos lo dice en su escritura. Ellos entonces van tergiversando esos textos bíblicos. También ellos, el concepto de libertad para ellos es diferente al que nuestra iglesia nos propone. Sin la palabra libertad no existiría la teología liberacionista, dicen ellos, pero su libertad es humana, es política, es social y es económica. Ellos propugnan una liberación de los grandes capitales extranjeros, aunque saben que los países tercermundistas no tienen la capacidad monetaria para restablecer sus economías. Van dando a ellos una libertad, una autenticidad política e ideológica, aunque saben que sus ideas políticas no son auténticas, sino que son prestadas del marxismo y el maoísmo, e ingenuamente quieren imponerlo a realidades diferentes. Y es que la lucha de clases, como propugna la secta apóstata y liberacionista de esta teología de la liberación que se infiltró en nuestra iglesia, verdaderamente ha causado mucho daño entre nosotros los católicos, y en muchos lugares de provincias de Latinoamérica no hay profundas diferencias económicas, ni se van a encontrar poderosos gamonales, ni pobres proletarios, pero como de todas maneras tienen que llevar a cabo su lucha de clases, estos de la teología de la liberación optaron por poner al campesino contra el poblano, siendo que muchos campesinos, dicen ellos, son más pudientes económicamente que muchos de los poblanos, y creando entonces un cierto odio, resentimiento entre ambos habitantes. Conceden ciertos privilegios religiosos y económicos al campesino y muchas restricciones a las personas del pueblo, y no contentos con ello, dentro del pueblo también
van motivando a la división. El hecho es que la lucha de clases debe llevarse a cabo a como dé lugar, y eso, hermano, es la filosofía del marxismo. Esa lucha de clases tiene que quitarse para que exista la libertad. Dice el marxismo que se infiltró, hermano, ahí en nuestra iglesia. Ellos van proponiendo una liberación cultural y van criticando negativamente y renegando de todos los aspectos culturales adquiridos en los países europeos, de los que América fue colonia, y van creando odio contra los europeos y van incentivando una nostalgia malsana de todo lo que fue la cultura autóctona. Ellos van diciendo que una liberación de los dogmas y autoridad católicos debe quitarse, y desdeñando y trayendo a menos la tradición de la Iglesia, la autoridad del Papa, y ellos tratan de desconocer esa autoridad del Papa y niegan en la infalibilidad del Sumo Pontífice, y eso afecta a la unión de la Iglesia y a la subordinación de todos los sacerdotes. Dos aspectos que van abriendo las puertas de la división, de la desobediencia y el desconocimiento a la autoridad suprema de la Iglesia. Entonces, hermano, mira cómo la teología de la liberación le viene haciendo tantísimo daño a nuestra Iglesia. Ellos van incentivando una abierta hostilidad y un desconocimiento de las enseñanzas de Jesús, pues con ello desconocen lo que Jesús afirmó cuando le dijo a Pedro. ¿Te recuerdas, hermano? San Mateo 16:18, imagina a Jesús diciéndole a San Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero también le dijo en San Juan 21, imagina a Jesús con Pedro, y Jesús le va a decir a Pedro, apacienta mis ovejas. De aquí, hermano, el deber que tiene Pedro, que es representado actualmente por el Papa Francisco, ese deber que tiene él de suministrar el alimento de la doctrina y que él nos incumbe a nosotros de recibirlo. Ahora bien, no puede darse la obligación de abrazar el error, y Jesús dio a Pedro una seguridad especial para él y para sus sucesores, y también le dio un encargo especial en San Lucas 22:32, y con ese texto de San Lucas 22:32 piensa el daño que el marxismo infiltrado en nuestra iglesia, denominado la teología de la liberación, le está haciendo tanto daño a la unidad de la iglesia, le está haciendo tanto daño a la iglesia latinoamericana, a la iglesia mundial. Tú vas a oír obispos, cardenales, sobre todo brasileños, que escriben muy bonito, pero que van incitando al odio, al rencor, a la lucha de clases, así como lo hace el marxismo. Iban incitando allá por los años 60, 70 a la lucha de clases. Y ellos mismos tomaron las armas, sobre todo en países como Guatemala, Nicaragua, para destruir esas clases sociales, para quitarle las cosas a los terratenientes, a los pudientes, que según ellos son los causantes de todo este desastre que hay en Latinoamérica. Ahí entonces con San Lucas 22:32, en el corazón de María, huyendo de la gran Babilonia y haciendo nosotros oración por nuestro Papa, oración por la Iglesia, siendo fieles a la Iglesia, fieles a María Santísima, fieles a Jesús, asistiendo a los sacramentos, especialmente al sacramento del altar y al rezo del Santo Rosario. Ahí imagina que Jesús le dice a San Pedro, San Lucas 22:32, he rogado por ti a fin de que tu fe no desfallezca, y tú, una vez convertido, conforta a tus hermanos. He rogado por ti, Pedro, a fin de que tu fe no desfallezca, y tú, una vez convertido, reafirma en la fe a tus hermanos. Por eso, hermanos, será dicho al Papa, Él confirma a todos los demás, al paso que Él no es confirmado por nadie, solamente por Dios. Y hermano, ahí
pensando que nuestra iglesia es la iglesia que Jesús fundó, pero que está queriendo ser destruida por la teología de la liberación y por tantas sectas protestantes norteamericanas que vienen a atacar a nuestra iglesia con esta teología de la liberación. Hermano, el protestantismo vino a luchar contra la teología de la liberación, creando sectas que están en contra de nuestra iglesia católica. Y ahí, hermano, entonces yo te invito a que en el corazón de María Santísima tú te llenes de ese toque del Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo tú no vas a poder entender las Escrituras. Hoy, hermano, abre tu corazón a Jesús y a su Espíritu Santo, ahí donde estás, y medita qué daño le estamos haciendo a la iglesia. Es todo lo